vamos a empezar a hablar de algunas definiciones básicas, muy básicas, para entender el trauma y por supuesto vamos a empezar hablando de qué es un evento traumático y qué es trauma, que no es lo mismo. Un evento traumático es lo que ocurrió, o sea, el evento, literal el evento, ¿qué pasó? El accidente de auto, el hecho de que esta persona me dijo tal cosa o me hizo tal cosa, es lo que ocurrió. Y ¿m? El trauma es la consecuencia de esto que ocurrió. Por eso es que a veces a varias personas les ocurre no el mismo evento, pero eventos muy similares o sí el mismo evento, y la consecuencia, la patología que desarrollan en el futuro es muy diferente. La sintomatología que tienen en el futuro es muy diferente, porque las consecuencias tienen mucho que ver con la persona individual, tanto con las características biológicas de la persona como las características de la personalidad e identidad de la persona. Entonces, es por eso que, a pesar de que un evento traumático ocurra, no significa sí o sí que va a ocurrir un trauma. O si ocurre el trauma, no significa sí o sí que se va a expresar ese trauma de una manera específica. Ahora, según los autores, tenemos que, para poder considerar, yo no diría para poder considerar, diría algo que nos ayuda a identificar si un evento puede o no ser traumático, desde un punto de vista psicológico, son estos puntos que van a continuación. La persona tiene que experimentarlo o sentirlo o interpretar la situación como una amenaza o un ataque. Es algo que ocurre de pronto o inesperadamente o fuera de toda norma, incluso cuando es algo continuado. Fuera de toda norma se refiere que es como decir, según la mentalidad de esta persona, eso es algo que no debería ocurrir o que es demasiado extremo. La interpretación tiene mucho que ver en esto. También tiene mucho que ver el hecho de que el evento exceda tu capacidad de manejar esa amenaza o ese ataque. Que el individuo sienta que ya no es capaz de manejarlo o que sienta que no es capaz de escapar de ello o de evitar que ocurra a él mismo o a otra persona, porque ese ataque no tiene que ser específicamente a la persona, puede ser el hecho de presenciar un ataque a otra persona, puede ser un evento traumático y de hecho el hecho de que la persona no sea capaz de evitar ese ataque puede ayudar a que se empeore o puede ser un factor muy importante para que empeore la situación o las consecuencias que se darán después como resultado del evento traumático. En sí, los síntomas o consecuencias que se pueden dar a partir de la creación del trauma se pueden clasificar en estos tipos. No es que sean los únicos síntomas que haya, sino que más bien son clasificaciones en las que hay muchas maneras de expresar esas clasificaciones, o sea, muchos tipos de síntomas. El primer tipo es el revivir el trauma, ya sea por medio de pensamientos intrusivos, que te dé vueltas una y otra vez en la cabeza lo que ocurrió o partes de lo que ocurrió. Pueden ser flashback, que ya son cosas un poco menos fáciles de evitar, que te llegan de repente. Luego hablaremos de exactamente qué son los flashbacks y los tipos y todo eso. También pueden ser pesadillas en la noche o simplemente el sentir emociones muy fuertes que tienen que ver con lo que ocurrió en ese momento. Luego el otro criterio es un malestar que te afecta en tu vida. Luego dice vida laboral o personal, pero la verdad es que yo creo que solo con el hecho de que sea un malestar que tú consideres que te afecte es más que suficiente. Si tú dices, no, esto ya me está ganando, con eso es más que suficiente, no necesitas
que estés reprobando en la escuela o que no tengas trabajo para que ya lo consideres algo que necesite tu atención. Otro criterio es la evitación, el evitar situaciones que te recuerdan al trauma o situaciones similares o situaciones en las que te vuelvas a poner en riesgo o algún tipo de evitación a personas que se parezcan a las que estuvieron ahí, etcétera, etcétera. El siguiente son, por supuesto, problemas emocionales, que esa es la clasificación, problemas emocionales, o sea que pueden ser un buen, eh, hay un montón de problemas emocionales que puedes tener. Por supuesto, los más comunes son ansiedad y depresión, pero la verdad es que hay millones más. Y por supuesto, la alteración del estado de alerta. Esto es así súper importante, porque cuando ocurre el trauma, la amígdala está como en espera todo el tiempo de que vuelva a ocurrir. Entonces, cualquier cosa que a ella le haya a la amígdala le haga pensar que puede ser peligroso, se pone así súper, súper paranoica. Entonces el estado de alerta se ve bastante, bastante afectado. Se puede sentir como que la persona se está volviendo paranoica. Y sí, pero no tal cual como nosotros tenemos la idea de paranoia, que es una paranoia muy irracional, sino que es una paranoia bastante, que tiene bastante sentido por lo que ocurrió. Por eso es tan importante el conocer esta sintomatología para saber que si tienes este conjunto de síntomas, probablemente la causa pueda ser un evento o varios traumáticos. Otra definición importante es lo que es un trigger o un detonante. En español usamos la palabra detonante, pero muchas veces usamos la palabra en inglés que es trigger. Y pues prácticamente es una situación o una experiencia que está ocurriendo en el presente, ahorita, pero que activa algún tipo de recuerdo que te transporta de regreso a la experiencia que provocó el trauma. Te transporta en el sentido de que te hace recordarlo o te hace sentirte un poco ahí, ya sea emocionalmente, físicamente, mentalmente, incluso que sientas que tu mente está trabajando como estaba trabajando en ese momento. Y de hecho, un trigger puede ser tan potente, dice aquí, puede ser tan potente que pueda trasladarte a un flashback emocional. ¿Qué es un flashback emocional? Recuerdan que hablamos de la amígdala. La amígdala es la dueña y señora de las situaciones peligrosas y estresantes. O sea, ella es la que grita ¡peligro! Cuando algo pasa. Entonces, en un flashback emocional lo que ocurre es que el cerebro emocional o la amígdala, también se le puede llamar así, cerebro emocional, prácticamente secuestra al cerebro racional y como que lo deja, no exactamente apagado, pero como que disuadido o en off a la parte racional, a la parte lógica. Porque la amígdala considera que en ese momento ella debe tomar el mando. Entonces, las emociones son las que están pasando por ese flashback. Las emociones son las que regresan a ese momento, no tanto la memoria. Entonces, para entender un poco mejor esto, ¿qué es un flashback? Un flashback es la sensación de regresar a algún evento que haya sido traumático para nosotros. Existen varios tipos. Uno de los más comunes es el emocional, en el que las emociones son las que se transportan de vuelta, pero el cuerpo e incluso la memoria no. Entonces muchas veces a mí me ocurre mucho que me siento que hay algo malo que está pasando, pero no sé qué. Entonces ahora yo ya sé que eso es un flashback emocional. Me estoy sintiendo como cuando me sentía en esa época. Solo que no lo identifico, porque a veces no me acuerdo ni siquiera de esa memoria de donde están sacando mi cerebro la emoción, ni siquiera a veces ni siquiera tengo clara esa memoria, entonces por eso a veces no es tan fácil de identificar. El flashback puede hacer sentir a la persona que está por completo
hacer creerle a la persona que está siendo atacado y se siente indefenso e impotente como se sentía en esa situación. De hecho, otros tipos de flashback existen en los que la memoria sensitiva entra en juego. Esto significa que se reexperimenta el trauma o el evento traumático por medio de la memoria de la vista, del oído, del olfato, del tacto, hasta del sistema del equilibrio y la percepción del dolor. Todo eso puede ser revivido otra vez. Entonces, muchas veces al juntarse varios tipos de memorias sensitivas que entran en juego en el flashback, se puede creer, de verdad creer fuertemente que se está viviendo ese momento otra vez. El cerebro, de hecho, el cerebro lo experimenta así, sí lo experimenta como si lo estuviera viviendo otra vez. Entonces es por eso que cuando una persona está en el flashback, puede en ese momento sí creérselo. Y ya después se da cuenta, ok, no, fue un flashback. Pero en ese momento sí se puede que te lo creas mucho. También bueno, especialmente yo voy a usar mucho la palabra perpetradores, y tengo un video, de hecho, que se llama Padres Perpetradores, en el que explico un poco a qué me refiero con esa palabra, pero ahora voy a explicar aún más. Según la RAE, un perpetrador es aquel que perpetra, es decir, aquel que comete o consuma un delito o una culpa grave. Entonces, en la comunidad de supervivientes de trauma, llamamos perpetrador a las personas cuyas acciones en nuestra contra fueron factores importantes en el desarrollo de nuestro trauma, o bien llamamos perpetrador a la persona que cometió un acto de abuso o maltrato en nuestra contra.